En una gala de élite, mi esposa me humilló al darme una bandeja para servir para impresionar a los ejecutivos. No tenía idea de que yo era el inversionista secreto que estaba comprando su empresa en apuros. Cuando subí al escenario como su nuevo presidente, su mundo se derrumbó. Has estado aquí parado durante 20 minutos sin hablar con una sola persona. He estado escuchando. Escuchar no impresiona a nadie en esta sala, Graham. Esta gente mide a un hombre por lo que controla. Lo sé. Entonces hazte útil esta noche. ¿Está con el personal del hotel? Al menos sirve para algo. En una sala llena de inversores y ejecutivos, Celeste Marlowe le entregó a su marido una bandeja de servir, no porque fuera necesaria, sino porque ya no lo veía como alguien a quien valiera la pena defender frente a las personas que importaban. Graham, sin un título que ella pudiera aprovechar, se había convertido en un segundo plano. Él aceptó sin protestar, sin ira. Su quietud no era la quietud de un hombre que había sido derrotado. Pertenecía a alguien que estaba esperando. Y la única pregunta que importaba era que había estado esperando exactamente todo este tiempo y si la gente en esa sala seguiría riéndose cuando lo descubrieran. Si disfrutas de las historias sobre personas tranquilas que resultan ser todo menos ordinarias, considera suscribirte. Hay mucho más de dónde vino esto. La noche en que Graham Ellison llevó una bandeja de plata por el salón de baile del Belmont Grand, llevaba casado con Celeste Marlowe 9 años. 9 años era tiempo suficiente para recordar quién había sido ella antes de la oficina de la esquina, antes del vestuario de diseñador. Antes de que aprendiera a escanear una habitación y clasificar instantáneamente a cada persona en ella como alguien a quien valía la pena conocer o alguien a quien olvidar. Él todavía recordaba esa versión anterior de ella, no porque hiciera más fácil de aceptar lo que estaba haciendo esta noche, sino porque hacía considerablemente más difícil apartar la mirada. Habían empezado sin nada que impresionara a nadie en una habitación como esta. Su primer apartamento era de un dormitorio en el tercer piso de un edificio donde el ascensor se estropeaba 2 veces al mes y la calefacción funcionaba unos 15 grados más caliente de lo que indicaba el termostato. Compartían un único coche que se sobrecalentaba en verano y se negaba a arrancar en las mañanas frías y mantenían una lista actualizada en el frigorífico de los gastos que necesitaban aplazar hasta el mes siguiente. Celeste solía bromear diciendo que la lista era más larga de lo que su lista de invitados jamás sería. Lo decía de la manera en que la gente dice las cosas cuando no están bromeando del todo. Había crecido en un hogar donde su padre clasificaba el mundo en 2 tipos de personas, los que avanzaban y los que se habían rendido. No era un hombre cruel, pero sí seguro, y hacía visible su certeza desde el principio. Señalaba a los vecinos, a los padres de sus compañeros de clase, a los hombres de la ferretería, que parecían contentos con vidas tranquilas, y decía lo mismo aproximadamente con el mismo tono cada vez. Esas son personas que dejaron de intentarlo. Lo decía como alguien que ha pasado mucho tiempo temiendo convertirse en lo que describe. Celeste absorbió ese miedo de la manera en que los niños absorben todo lo que sus padres nunca tuvieron la intención de enseñarles directamente, a través de la repetición, a través de la cualidad particular de su voz. A través de la comprensión de que la aprobación de su padre y su rendimiento eran la misma cosa. Cuando ella estaba luchando, y hubo años en los que realmente estaba luchando, cuando la ambición que había heredado se topó con un mundo que aún no estaba persuadido de su valor. Graham fue la única persona que nunca la miró de la manera en que su padre miraba a esos vecinos. Leía sus cartas de presentación en voz alta para encontrar las frases que sonaban a disculpa y la ayudaba a eliminarlas. Se sentaba con ella en la cocina después de la medianoche antes de presentaciones importantes. No porque tuviera alguna experiencia particular en estrategia de marketing, sino porque ella necesitaba a alguien en la sala que ya creyera que podía hacerlo. Él creía que ella era capaz antes de que ella misma lo creyera. Y eso no era poca cosa. Durante mucho tiempo, fue la base de todo entre ellos. La noche en que recibió su primer ascenso real en Creston Dynamics, lo llamó desde el aparcamiento antes incluso de arrancar el coche. Ya estaba llorando cuando él contestó. No el tipo de llanto que necesitaba explicación porque él lo entendió antes de que ella dijera una palabra. Cuando entró por la puerta, dijo 3 palabras. Lo conseguimos. Se refería a todo. Las noches largas y el coche compartido y la lista del frigorífico y los años de él sentado con ella en la cocina. Quería decir que nada de eso había sido solo suyo. En ese momento, fue completamente sincera.
Graham lo sabía y se aferró a ello incluso cuando los años que siguieron hicieron más difícil recordarlo. Claramente, el éxito rara vez anuncia el momento en que comienza a cambiar a una persona. Le sucedió a Celeste de la manera en que ocurren la mayoría de los cambios significativos, lentamente, a través de acumulaciones que cada una parecía razonable por separado hasta que la persona que eras al principio del proceso no reconocería del todo a la persona en la que te habías convertido. Crestone Dynamics la recompensó consistentemente, la ascendió por delante de compañeros con más antigüedad y la colocó en salas donde la gente a su alrededor tenía un poder institucional real. Era buena en su trabajo. Esa parte no fue inventada. Se había ganado lo que construyó allí. Pero en algún lugar dentro de esa ganancia, el miedo que su padre había plantado no se disolvió como ella podría haber esperado. Evolucionó. Comenzó a insistir en que el éxito necesitaba ser visible, que el valor requería legibilidad para la audiencia adecuada, y que cualquier asociación que no pudiera explicarse rápidamente a un alto ejecutivo era una responsabilidad que no podía permitirse. Graham había construido algo real a la manera de las personas que construyen cosas cuando no están tratando de impresionar a nadie. Después de vender su primera empresa, una firma de software de logística que le había llevado 6 años y la mayor parte de sus últimos 20, fundó Edison Reed Partners con un pequeño equipo y una estrategia disciplinada. Compró deuda en dificultades en empresas donde el negocio subyacente tenía valor, pero la estructura de capital se había vuelto insostenible. Identificó aquellas donde la disfunción operativa, no la debilidad fundamental, estaba impulsando el declive. Entró con financiación, reestructuró desde dentro y tomó posiciones de control a través de entidades holding que rara vez aparecían en alguna publicación que los colegas de Celeste leyeran durante el desayuno. La gente que necesitaba entender lo que Graham hacía ya lo entendía. No tenía interés en explicarse a nadie más. Celeste conocía la forma general de su trabajo, inversión, capital privado, algo que sonaba vago cuando intentaba resumirlo, pero nunca había presionado para obtener los detalles. Siempre había otra cena, otro evento, otra conversación con alguien que necesitaba toda su atención. La versión de él que había establecido para las presentaciones. Graham vive de forma bastante sencilla, era técnicamente precisa de la misma manera que una fotografía cuidadosamente recortada es técnicamente precisa. Mostraba algo real mientras eliminaba todo el contexto que podría cambiar el significado por completo. Crestone Dynamics había estado en serios problemas durante la mayor parte de 18 meses. La empresa arrastraba una carga de deuda que había crecido más allá de lo que sus ingresos podían cubrir. 2 productos estrella habían incumplido sus plazos de desarrollo por un margen combinado de casi 3 años y los clientes importantes habían comenzado a enviar señales discretas de que estaban reconsiderando sus contratos. La familia fundadora, viendo cómo la valoración se erosionaba trimestre a trimestre, había aceptado que una venta era el único camino que preservaba algo que valiera la pena preservar. A través de Edison Reed Partners, Graham había comprado la deuda en dificultades, proporcionado la inyección de capital y estructurado la conversión de acciones que, cuando la transacción se cerrara a medianoche, lo convertiría en el propietario mayoritario y presidente ejecutivo de la empresa donde su esposa buscaba desesperadamente un ascenso. Le había mencionado la transacción a Celeste, de la manera en que mencionaba la mayoría de las cosas sobre su trabajo, brevemente entre otras conversaciones, sin un énfasis particular. Ella había levantado la vista de su teléfono y había dicho que sonaba interesante. No preguntó qué papel estaba tomando su firma o cuán grande era la posición. Él no dio más detalles. Había llegado a entender una versión de una conversación que técnicamente ocurría entre 2 personas sin que ninguna de ellas registrara genuinamente lo que la otra persona decía. No le había dicho el resto porque quería una noche de información honesta, no sobre la empresa, sino sobre ella. Necesitaba ver qué haría en una habitación donde creía que no había nada en el que pudiera beneficiarla. Víctor Renae, el actual presidente del consejo, había acordado ocultar la identidad de Graham hasta el anuncio formal al final de la velada. Si estás a punto de tomar el liderazgo de una empresa, saber cómo se comportan las personas dentro de ella cuando creen que nadie importante está mirando no es una pequeña pieza de información. La noche antes de la gala, Celeste le explicó a Graham en el tono cuidadoso que usaba cuando intentaba no sonar como si estuviera dando instrucciones, que la velada podría determinar si era considerada seriamente para el puesto de directora de estrategia global. Había seleccionado un traje para él, de carbón, bien cortado, nada que pareciera fuera de lugar. Necesitaba que lo usara,
que mantuviera su vida profesional breve si alguien preguntaba, y que le permitiera a ella gestionar la forma de sus conversaciones. Si alguien pregunta, dijo ella, solo diles que te dedicas a la consultoría de inversiones. La gente en este evento trata con una escala real. Graham preguntó si ella realmente lo quería allí. Ella se giró y dijo que lo necesitaba para apoyarla. Él había escuchado esa frase suficientes veces como para entender lo que significaba dentro de su vocabulario específico. Apoyo había llegado a significar estar donde ella lo posicionaba, decir lo que ella permitía y no hacer nada que atrajera la atención de la sala en su dirección. Podría haberle dicho la verdad esa noche. Podría haber visto cómo su expresión se recalibraba y haber pasado la velada observando una actuación de consideración en lugar de la cosa en sí. Pero ese era exactamente el problema. Nunca sabría cuál era cuál. Tendría su consideración sin saber si se la había ganado o simplemente la había provocado. Y después de 9 años, esa distinción se había convertido en lo único que realmente necesitaba entender. Le dijo que se pondría el traje. Le dijo que mantendría las cosas simples. No le dijo nada más. El Belmont Grand había sido diseñado exactamente para este tipo de velada, un espacio donde la altura de los techos y el peso de los candelabros hacían el trabajo de establecer la jerarquía antes de que se pronunciara una sola palabra. El cristal sobre sus cabezas captaba la luz de una manera que hacía que todo lo que estaba debajo pareciera iluminado y observado a la vez. Y los invitados que se movían por el salón principal se comportaban en consecuencia, con la postura particular de las personas que entendían que la visibilidad en una habitación como esta no era accidental. O eras visto o no lo eras. Y la diferencia entre esos dos estados determinaba la mayor parte de lo que le sucedería a tu carrera en los siguientes 12 meses. Celeste entendía esto mejor que casi nadie en la sala. En el momento en que cruzó el umbral, algo en su porte cambió de una manera que Graham había observado en suficientes de estas veladas como para reconocerlo de inmediato, los hombros hacia atrás. La sonrisa calibrada para la calidez sin intimidad, los ojos moviéndose a través de los rostros con la eficiencia practicada de alguien que realiza un cálculo continuo. Estaba trabajando la sala antes de haberle dicho una palabra a nadie, y el trabajo que estaba haciendo no tenía espacio para un marido que no podía ser aprovechado. La primera presentación llegó en cuestión de minutos. Una mujer con un blazer de carbón que ocupaba un alto cargo en el comité de inversiones de Creston se dirigió a Graham con genuina curiosidad y le preguntó a qué se dedicaba. Antes de que él pudiera responder, la voz de Celeste intervino suavemente y justo un poco antes que la suya. Ella dijo, Graham hizo algún trabajo de inversión. Nada demasiado complejo, manteniéndolo ligero de la manera en que la gente mantiene las cosas ligeras cuando esperan que el tema cambie rápidamente. La mujer asintió y desvió la conversación hacia otro lado. Celeste no miró a Graham después. En el siguiente grupo de invitados, lo presentó de manera diferente, esta vez con la frase sobre el viviendo de forma sencilla, pronunciada con el tipo de sonrisa afectuosa que representaba calidez mientras comunicaba distancia. Graham notó que el ejecutivo más cercano a él hacía una breve reevaluación involuntaria. El tipo de mirada que la gente pone cuando se les ha dicho a través del subtexto en lugar de una declaración que la persona frente a ellos no requiere su atención sostenida. Había sido vuelto invisible en tiempo real por alguien que usaba hechos completamente precisos. En algún lugar detrás de él, dos invitados hablaban en las voces bajas y descuidadas de las personas que asumen que el sujeto no puede oírlos. Uno de ellos dijo algo sobre lo sorprendente que era que alguien como Celeste hubiera terminado con alguien como ese. El otro dijo que probablemente había ascendido demasiado rápido para hacer ajustes. Ninguno de los dos dijo nada que fuera técnicamente falso. Esa fue la parte que Graham encontró más instructiva, no la crueldad de ello, sino la casualidad. Él era un segundo plano para estas personas antes de que hubieran intercambiado una sola palabra con él porque Celeste les había dado el marco y ellos lo habían aceptado sin examinarlo. Al otro lado de la sala, cerca de la plataforma elevada donde finalmente tendría lugar el programa formal de la velada, Víctor Renae cruzó la mirada con Graham. El hombre mayor hizo un único gesto de asentimiento compuesto, una confirmación entre los dos de que el anuncio procedería según lo planeado. Graham lo reconoció con la más mínima inclinación de cabeza y volvió su atención a la sala. La velada había estado avanzando con el impulso suave y gestionado de un evento donde la mayoría de los resultados habían sido predeterminados cuando el problema con el ascensor de servicio creó la primera grieta visible.
3 miembros del personal de catering quedaron atrapados en el nivel inferior cuando el mecanismo del ascensor se atascó y las mesas en la sección central del salón, donde se habían sentado los inversores más importantes, comenzaron a quedarse sin champán y agua sin gas. Era el tipo de fallo logístico que en la mayoría de las circunstancias se corregiría en 10 minutos sin que nadie lo notara conscientemente. Pero Martin Creel estaba sentado en la mesa central, y Martin Creel había pasado 40 años en salas donde era lo suficientemente importante como para que las pequeñas inconveniencias no pasaran desapercibidas. Levantó su copa vacía con la facilidad sin prisas de un hombre que nunca en su vida adulta había dudado de que alguien respondería. Dijo a nadie en particular que parecía que Creston había comenzado a recortar costos antes de la nueva propiedad. Varias personas en la mesa se rieron porque era el tipo de comentario que se interpreta como ingenio cuando proviene de alguien con el perfil de Martin Creel. El comentario le cayó a Celeste como todas las pequeñas humillaciones le caen a las personas que están desesperadas por parecer tener el control, de inmediato y sin piedad. Se movió antes de haber tomado una decisión consciente. Un camarero joven pasaba cerca con una bandeja medio llena de copas de champán, y Celeste la interceptó con la suave eficiencia de alguien acostumbrado a gestionar situaciones. Se giró, encontró a Graham de pie a 2 pasos de distancia, y le transfirió la bandeja a las manos con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. Le dijo que llevara las copas a la mesa de Martin Creel y que luego revisara la mesa 7. Su voz era baja y muy uniforme. Graham no se movió de inmediato. Se quedó con la bandeja de plata equilibrada en ambas manos, y en el momento antes de que la expresión de Celeste pudiera cambiar a algo más insistente. Una mujer con un vestido rojo en la mesa adyacente miró entre ellos y preguntó con honesta curiosidad si él era del hotel. Celeste tuvo una ventana de quizás 3 segundos en la que podría haber dicho algo que cambiara la dirección de la velada. Podría haberse reído y explicado. Podría haber presentado a Graham por su nombre y dejar que la pregunta se disolviera en una vergüenza menor para la mujer que la había hecho. En cambio, sonrió, no a la mujer del vestido rojo, sino a la mesa en general, a Martin Creel específicamente, y dijo que Graham la estaba ayudando esa noche, que lo menos que podía hacer era hacerse útil. La risa que volvió fue inmediata y fácil, el tipo de risa que los grupos producen cuando se relajan en un permiso compartido. Se acercó a Graham, bajando la voz por debajo de lo que la mesa podía oír, y le dijo que no se quedara ahí con cara de ofendido. Dijo que la gente pensaría que lo trataba mal. Salió en el tono que usaba cuando estaba gestionando la imagen en lugar de hablar con una persona, claro, directo, ligeramente impaciente. Luego le dijo que fuera y que intentara sonreír. Graham se giró y caminó hacia la mesa de Martin Creel con la bandeja. Se movió al ritmo de alguien que había decidido deliberadamente no darse prisa. Los invitados por los que pasó apenas lo notaron. Ya lo habían categorizado de la manera en que salas como esta categorizan a las personas, rápidamente y rara vez revisan. Un hombre que lleva una bandeja de servir es personal. Esa clasificación ocurrió a un nivel por debajo del pensamiento consciente, y una vez que ocurrió, Graham se volvió funcionalmente transparente para la mayoría de las personas en el salón. En la mesa de Martin Creel, colocó una copa frente al inversor sin anunciarse. Martin la tomó sin levantar la vista de su conversación. Otro hombre en la mesa extendió un vaso de agua vacío en dirección a Graham y pidió una recarga, no porque fuera deliberadamente grosero, sino porque extender un vaso vacío hacia alguien que sostiene una bandeja se había vuelto automático en una vida organizada en torno a ser atendido. Nadie dijo gracias. La conversación en la mesa de Martin giró hacia la adquisición de Creston. Los invitados intercambiaron teorías con el placer especulativo de las personas que tienen intereses relevantes e información incompleta. Alguien sugirió que el comprador era un fondo europeo. Alguien más creía que era una familia privada adinerada que buscaba consolidar activos tecnológicos. Debatieron si el liderazgo actual sería retenido o eliminado por completo, llevando a cabo la discusión frente a un hombre que podría haber respondido cualquier pregunta que estuvieran planteando, que de hecho ya había tomado cada decisión sobre la que estaban especulando. Y que estaba lo suficientemente cerca como para oír cada palabra. Graham escuchó y no dijo nada. Celeste, siguiéndolo desde el otro lado de la sala, levantó la voz ligeramente para alcanzarlo. Gritó que la mesa 7 todavía estaba esperando, usando el tono particular diseñado para sonar supervisor en lugar de personal. Cuando él miró hacia atrás, ella interpretó su expresión, que de hecho era simplemente neutral, como algo más cercano a la herida,
y abordó esto gritándole que no pareciera molesto. Dijo, a un volumen que incluía a las personas cercanas a ella, que nadie querría pensar que lo estaba tratando mal. La risa que esto produjo fue más grande y más suelta que la primera ronda porque los grupos se permiten escalar cuando el permiso sigue llegando. Graham se paró al otro lado de la mesa 7 y entendió algo que había sospechado durante años, pero que nunca había podido aislar limpiamente de todas las explicaciones que había construido a su alrededor. Celeste no estaba operando por instinto o ansiedad esta noche. No estaba abrumada por la presión de la velada hasta el punto de tener un comportamiento que más tarde encontraría irreconocible. Estaba tomando decisiones secuenciales y calculadas sobre lo que estaba dispuesta a usar para mantener la aprobación de las personas a su alrededor. Había usado su dignidad 2 veces en menos de 15 minutos sin vacilación visible porque había evaluado el intercambio y decidido que era favorable. Eso no fue un desliz. Eso fue un sistema de valores hecho visible bajo presión, lo que significaba que era la información más veraz que ella le había dado en mucho tiempo. Las luces en el salón de baile cambiaron, una atenuación gradual desde las plataformas superiores que redujo el ruido ambiental con ella. La banda terminó su actuación con la eficiencia limpia de los profesionales que han hecho esto en 100 eventos similares. Los invitados en toda la sala se enderezaron casi al unísono, girando hacia la plataforma elevada con la alerta de las personas que entienden que la parte formal de la velada es la parte que puede cambiar las cosas. Víctor Renae se acercó al podio con la autoridad sin prisas de un hombre que ha pasado 30 años siendo la persona más importante en la mayoría de las salas en las que entra. Comenzó no con la transacción en sí, sino con una observación sobre la naturaleza del poder, sobre cuán consistentemente las personas en los negocios se dejaban impresionar por la exhibición. Por las señales visibles de importancia que los operadores sofisticados habían aprendido hace mucho tiempo a realizar a pedido. Luego dijo algo que se movió por la sala con más precisión que la mayoría del lenguaje pulido en el programa de la velada. Que la presión no crea el carácter de una persona. Solo elimina lo que sea que lo estuviera cubriendo. La sala se mantuvo muy quieta. Víctor confirmó que la adquisición de Creston Dynamics se cerraría formalmente a medianoche. Nombró a la parte adquirente, proporcionó el esquema estructural de la transacción y describió al nuevo presidente ejecutivo como alguien que había estado presente en la sala durante toda la velada, observando. Luego extendió su mano hacia el lugar donde Graham estaba de pie con la bandeja de plata y dijo su nombre claramente en una sala que hasta ese momento había estado absolutamente segura de que ya sabía quién era cada uno. Graham dejó la bandeja en la superficie más cercana. El sonido que hizo, metal contra el borde duro de la mesa, fue pequeño y muy claro en el silencio que había caído sobre 200 personas simultáneamente. Martín Creel lo miró sin el vaso en la mano. La mujer del vestido rojo se cubrió la boca. Los invitados que le habían pedido que rellenara su agua dieron un medio paso hacia atrás de la manera involuntaria en que el cuerpo se mueve cuando la mente aún no ha terminado de procesar una reclasificación. Celeste no se movió. Estaba de pie cerca del centro de la sala con su copa de champán levantada en la posición precisa que había elegido ocupar cuando llegara el anuncio. La copa no bajó. Lo que le sucedió a su rostro fue más sutil y más completo que cualquier cambio dramático individual, la animación se fue de su expresión. De la misma manera que la luz se va de una habitación cuando se quita la fuente, dejando la forma de todo exactamente donde estaba. Graham caminó hacia el escenario. El discurso que Graham dio desde el escenario no fue largo. No era un hombre que usara la longitud para establecer autoridad y la sala ya estaba en un estado en el que la brevedad impactaría más que la elaboración. Agradeció a Víctor y al Consejo por su confianza en la transición. Dijo que Creston Dynamics tenía una base tecnológica que valía la pena preservar y un equipo con capacidad real, y que tenía la intención de desarrollar seriamente ambos. Luego dijo la parte que la sala se llevaría a casa con ellos, la parte que se movió por el salón de baile, no como un anuncio corporativo, sino como algo más cercano a un ajuste de cuentas. Dijo que las estructuras financieras podían reconstruirse y los plazos de los productos podían corregirse, pero que la cultura de una organización era la única variable que no respondía solo al capital. La cultura, dijo, era lo que la gente elegía hacer cuando creían que nadie que importara estaba mirando. No miró a Celeste cuando lo dijo. No lo necesitaba. Cada persona en la sala que había estado presente durante los últimos 40 minutos entendió exactamente lo que contenía la frase.
Anunció que todas las promociones pendientes y los nombramientos ejecutivos en Crestone Dynamics quedaban en suspenso a la espera de una revisión completa. La revisión incluiría una evaluación del comportamiento de la conducta de liderazgo y las cuentas del personal de todos los niveles de la organización formarían parte de ese proceso. Concluyó diciendo que la medida del liderazgo no era como una persona trataba a las personas que podían hacer avanzar su carrera, sino como trataba a las personas que creía que no podían hacer nada por ellos en absoluto. Luego se apartó del podio y dejó que la sala lo absorbiera. En el momento en que Graham bajó del escenario, la multitud se movió hacia él con la eficiencia suave y urgente de las personas que entienden que la proximidad al nuevo poder es en sí misma un recurso. Martin Creel fue uno de los primeros en extender la mano con la facilidad practicada de un hombre que nunca en su carrera ha permitido que la incomodidad lo vuelva invisible. Varios otros lo siguieron, ofreciendo la variedad particular de explicación que la gente ofrece cuando necesita adaptar una narrativa, que no habían entendido del todo la situación, que por supuesto habían sentido que algo era diferente en Graham, que toda la velada había sido notable. Graham aceptó todo con la misma atención compuesta que le había prestado a la bandeja de plata 2 horas antes. Celeste se abrió paso entre la multitud antes de que el círculo exterior de simpatizantes se hubiera cerrado por completo. Lo alcanzó y las personas inmediatamente a su alrededor crearon unos pocos pies de espacio sin que se les pidiera, de la manera en que las multitudes siempre se acomodan para conversaciones que son visiblemente privadas. Lo primero que dijo no fue una disculpa. Preguntó por qué no se lo había dicho. Graham la miró por un momento antes de responder. Le hizo una pregunta directa a cambio. Si ella lo hubiera sabido, ¿le habría entregado la bandeja? Celeste abrió la boca y luego no habló. El silencio que siguió no fue el silencio de alguien que busca palabras. Fue el silencio de alguien que se ha encontrado con una pregunta que no puede responder sin que la respuesta signifique algo para lo que no está preparada que signifique. Él le dijo lo que el silencio ya le había dicho, que no lamentaba cómo lo había tratado. Lamentaba cómo había tratado a alguien que resultó tener poder. Lo dijo sin acaloramiento, en el mismo tono medido que había usado en el escenario porque no era tanto una acusación como una observación a la que había estado llegando durante mucho tiempo y que finalmente había terminado de hacer. Víctor apareció al hombro de Graham para hacerle saber que el consejo estaba reunido en la sala de conferencias privada. Graham se excusó y se alejó, y no miró a Celeste mientras se iba, no porque estuviera representando indiferencia, sino porque genuinamente no quedaba nada en esa dirección que requiriera su atención inmediata. Ella le había dado todo lo que necesitaba para entender, y la comprensión, una vez completa, no requería que él permaneciera en ella más de lo necesario. La reunión del consejo se prolongó hasta después de la medianoche. Graham formalizó la suspensión de todas las promociones pendientes y ordenó al equipo de transición que comenzara a recopilar testimonios del personal del evento presente en la gala. Fue específico y minucioso de la misma manera que era específico y minucioso con cada detalle operativo en una reestructuración porque la disfunción cultural y la disfunción financiera seguían la misma lógica. No se podía arreglar lo que te negabas a medir con precisión. Para la medianoche, la promoción había sido formalmente suspendida. A la mañana siguiente, Celeste había sido puesta en licencia administrativa a la espera del resultado de la revisión. Cuando Graham regresó a casa esa noche, ella estaba en la cocina. No se había cambiado el vestido que había llevado a la gala. Los zapatos estaban en el suelo junto a la silla, y las luces de la cocina estaban demasiado brillantes, como siempre lo estaban cuando esperaba algo que no quería admitir que estaba esperando. La compostura que había mantenido en el salón de baile, entre la multitud y durante la conversación después de su anuncio no había sobrevivido a las horas a solas. Le habló de la presión bajo la que había estado. Dijo que el fallo del servicio había ocurrido exactamente en el momento equivocado, con exactamente la audiencia equivocada mirando y que solo había estado tratando de evitar que la velada se desmoronara. Graham escuchó. Luego la guió a través de la velada, no como una acusación, sino como una secuencia de elecciones, cada una de las cuales ella había hecho con suficiente tiempo y conciencia como para tomar una diferente. Podría haber llevado la bandeja ella misma. Podría haber corregido a la mujer del vestido rojo antes de que el malentendido se convirtiera en algo de lo que la mesa se reía. Podría haber dejado que el lapso del servicio se resolviera sin convertirlo en una actuación. En cada punto había habido una puerta disponible, y en cada punto ella había elegido la que lo usaba a él en lugar de la que le costaba algo a ella. Celeste comenzó a llorar.
Le dijo que no sabía que él era el dueño de la empresa. Graham dijo que sabía que no lo sabía. Dijo que no importaba. Lo dijo lenta y claramente porque necesitaba que ella entendiera que la frase no era una concesión. Era todo el argumento. El hecho de que ella no lo supiera no era una circunstancia atenuante. El hecho de que ella no lo supiera era el punto. Lo había tratado como lo hizo porque lo había evaluado como alguien sin el poder para hacer que el tratamiento fuera consecuente. Esa evaluación era lo que él había necesitado que ella hiciera porque era la única pieza de información honesta que ella le había dado sobre en quién se había convertido. Graham se fue antes de que saliera el sol. 12 días después, Celeste lo encontró en la casa junto al río donde se había estado alojando. Llegó sin las capas protectoras que normalmente ensamblaba antes de cualquier encuentro significativo. Sin un vestuario cuidadoso, sin un marco preparado, sin una narrativa secundaria corriendo junto a la principal. Se sentó frente a él en la mesa cerca de la ventana que daba al agua y le dijo cosas que no le había dicho a nadie, posiblemente nunca. Le habló de su padre, no la versión suavizada que había ofrecido en cenas a lo largo de los años, sino la arquitectura real de ello. La forma en que había clasificado el mundo en personas que todavía lo intentaban y personas que ya se habían rendido. La forma en que esa lección no había producido ambición en ella tanto como había producido un miedo persistente y agotador a la quietud. Le dijo que el miedo no había desaparecido cuando tuvo éxito. Había evolucionado. Le había enseñado a usar la aprobación de personas poderosas como un sustituto del estándar interno que nunca había desarrollado porque nunca se le habían dado las condiciones para desarrollarlo. Y en algún lugar en el proceso de construir una carrera que pudiera silenciar ese miedo, había comenzado a mirar a Graham no como su compañero, sino como un detalle que no encajaba en la imagen que intentaba mantener. Dijo que lo más difícil de aceptar, lo que la había mantenido en esa cocina hasta las primeras horas de la mañana, era que no le había entregado la bandeja porque estuviera confundida sobre quién era él. Lo había hecho porque había decidido en silencio que él no podía ayudarla a parecerse a lo que ella necesitaba parecerse y que esto lo convertía en algo que podía permitirse usar. Cuando miró directamente a ese hecho, le resultó difícil reconocerse a sí misma en él. Graham le creyó. Creyó que el remordimiento que expresaba era real y no actuado porque no quedaba nada en la sala para lo que actuar. Creyó que en algún lugar bajo los años de lecciones acumuladas, la persona que lo había llamado desde un aparcamiento llorando por un ascenso todavía estaba presente y consciente de lo que se había perdido. Pero creer y confiar no eran la misma cosa, y había estado en suficientes negociaciones como para entender que no se convertían la una en la otra automáticamente. Le dijo que la había amado en los años en que ninguno de los dos tenía nada que valiera la pena mostrar a una sala como la del Belmont Grand. Le dijo que lo que no podía hacer era permanecer en un matrimonio donde su seguridad dependiera de que ella supiera que él era lo suficientemente poderoso como para exigir su respeto. Un amor que requería apalancamiento no era una base. Era una posición negociada, y las posiciones negociadas solo se mantienen mientras los términos sigan siendo favorables. Celeste preguntó en voz baja si eso significaba que había terminado. Él le dijo que sí. Se levantó para irse. En la puerta, se volvió y dijo que no sabía quién era él realmente. Él la miró fijamente y dijo que eso nunca había sido lo que estaba probando. Ella esperó. Él le dijo que lo que había estado probando era quién era ella cuando pensaba que él no era nadie. Ninguno de los dos habló después de eso. Ella caminó hacia su coche y Graham se volvió hacia la ventana y el río que se movía fuera. El divorcio se manejó en privado y sin espectáculo. Una división justa de los bienes, sin búsqueda punitiva de consecuencias más allá de lo que el proceso de revisión ya había puesto en marcha. Ninguna divulgación de las imágenes que habían circulado internamente dentro de la empresa. No creía que el sufrimiento requiriera ser maximizado. Celeste ya había perdido el ascenso, la posición profesional que había pasado años construyendo y la versión de sí misma en la que había creído. Eso era suficiente. El punto se había establecido sin su ayuda, lo cual, había llegado a entender, era la única manera en que un punto como ese realmente cala. En Crestone Dynamics, la reestructuración procedió con la disciplina metódica que había hecho que el historial de Jason Lee fuera lo que era. 3 miembros de la alta dirección fueron reemplazados en los primeros 60 días. No públicamente, no con ningún drama adjunto,
y reemplazados por personas cuyos historiales de gestión sugerían que entendían que la fortaleza de una organización proviene de cómo trata a las personas en todos los niveles, no solo a los de la cima. Se introdujo una estructura de informes confidenciales. Se realizaron revisiones de compensación en niveles que históricamente habían sido pasados por alto. Los clientes que se habían estado preparando para rescindir sus contratos lo reconsideraron después del primer trimestre bajo la nueva propiedad. El equipo de tecnología, que había estado desmoralizado y mal dirigido durante la mayor parte de 2 años, comenzó a producir de nuevo. Graham siguió usando trajes sencillos. Mantuvo un perfil bajo en la prensa y declinó las entrevistas que venían con cualquier adquisición de alto perfil. Era la misma persona que había sido al principio de la velada, que era la misma persona que había sido cuando él y Celeste mantenían una lista actualizada de gastos aplazados en un frigorífico en un apartamento de un dormitorio. Eso no era una actuación de modestia. Simplemente era quien era. La bandeja de plata no le había dicho a la sala quién era Graham Ellison. Él siempre lo había sabido. Lo que le había dicho a la sala era todo lo que necesitaba saber sobre Celeste. Y lo que le había dicho a Graham era lo único que había ido a esa gala para averiguar. Algunas verdades solo pueden ser vistas por personas que están dispuestas a ser subestimadas el tiempo suficiente para que la luz les llegue. Hay una versión de esta historia que termina con una confrontación dramática, una humillación pública, una humillación diseñada para igualar otra humillación. Pero eso no es lo que sucedió. Y no es lo que hizo que el final fuera significativo. Lo que lo hizo significativo fue más simple y más difícil que todo eso. Graham nunca necesitó que la sala confirmara su valor. Ya lo conocía. Y como lo conocía, podía permitirse esperar en silencio sin actuar hasta que la verdad se mostrara por sí sola. Eso es lo que vale la pena reflexionar. No la revelación, no el cambio de poder, no el momento en que la bandeja golpeó la mesa. Lo que vale la pena reflexionar es la pregunta de cómo tratamos a las personas que creemos que no pueden hacer nada por nosotros. Porque esos momentos, aquellos en los que nadie importante parece estar mirando, son los que dicen la verdad sobre quiénes somos en realidad. Si esta historia te ha conmovido, considera suscribirte al canal. Cada semana, hay más historias sobre personas que eligieron la dignidad sobre la exhibición, la paciencia sobre la actuación y el carácter sobre la aprobación de salas que no los merecían en primer lugar. No cuesta nada seguirlo y algunas de las mejores aún están por venir.